Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Bienvenidos a Easy Spanish. Hoy comenzamos el emocionante recorrido por la vida de una de las figuras más controvertidas de la historia, Adolf Hitler. Ámalo u ódialo. Su historia está llena de sueños, fracasos, ambición y poder. Desde un niño pequeño, con grandes sueños, hasta un hombre que cambió el mundo para siempre. Esta es la historia de Adolf Hitler, como nunca antes la habías escuchado. ¿Estás listo? Ponte los auriculares, relájate y sumerjámonos en este increíble relato que mejorará tu inglés y te mantendrá enganchado hasta el final. ¿Estás listo? Ponte los auriculares, relájate y sumerjámonos en este increíble relato que mejorará tu español y te mantendrá enganchado hasta el final. Todo comenzó el 20 de abril de 1889 en un pequeño pueblo llamado Braunau am Inn, en Austria. Un bebé nació de Alois y Clara Hitler. Lo llamaron Adolf. Nadie sabía que este pequeño niño crecería para sacudir el mundo. De niño, Adolf no era especial. Le encantaba jugar al aire libre, dibujar y soñar con un gran futuro. Pero la vida no era perfecta. Su padre, Alois, era muy estricto. Alois quería que Adolf estudiara mucho y consiguiera un trabajo en el gobierno, como él. Pero Adolf tenía un sueño diferente. Quiero ser artista, le decía a su madre, Clara. Su madre lo amaba profundamente y apoyaba su sueño, pero no podía cambiar la opinión de Alois. La infancia de Adolf estuvo llena de peleas con su padre. Su padre gritaba: "El arte no es un trabajo real", y Adolf se quedaba callado, escondiendo sus lágrimas. Cuando tenía 13 años, su padre murió repentinamente. Algunas personas pensaron que Adolf se sentiría libre, pero perder a su padre dejó un vacío en su corazón. Adolf empezó a faltar a la escuela. Antes era un buen estudiante, pero ahora no le importaba. Los maestros decían: Adolf es inteligente, pero es perezoso. Todo lo que quería hacer era dibujar. Después de terminar la escuela, Adolf empacó sus cosas y se mudó a Viena, la capital de Austria. Estaba muy emocionado. Viena es la ciudad del arte. Aquí me convertiré en un pintor famoso, pensó. Solicitó ingresar a la Academia de Bellas Artes, una gran escuela de arte. Pero cuando llegaron los resultados, su corazón se rompió. No fue aceptado. La escuela le dijo:
Tu trabajo no es lo suficientemente bueno. Adolf se sintió humillado. Lo intentaré de nuevo, dijo. Pero al año siguiente, la escuela lo rechazó otra vez. Estaba devastado. Sin escuela ni trabajo, la vida de Adolf se volvió difícil. Vivía en habitaciones pequeñas y sucias y, a veces, dormía en las calles. Pintaba postales y las vendía a los turistas para ganar un poco de dinero. ¿Por qué la vida es tan injusta?, pensaba a menudo. Durante este tiempo, su madre falleció. Estaba solo y lleno de ira. Comenzó a culpar a otras personas por sus fracasos. No es mi culpa, decía. En 1914, todo cambió. Comenzó la Primera Guerra Mundial y Adolf vio una oportunidad para darle un propósito a su vida. Se unió al ejército alemán. Le encantaba ser soldado. Finalmente, soy parte de algo grande, pensó. Adolf fue valiente en la guerra. Llevaba mensajes a través de campos de batalla peligrosos y recibió 2 medallas por su valentía. Pero en 1918, Alemania perdió la guerra. Adolf estaba furioso. Nuestros líderes nos traicionaron, gritaba. Sentía que Alemania necesitaba a alguien fuerte para devolverle su poder. Después de la guerra, Adolf regresó a Alemania. El país estaba en caos. La gente era pobre y pasaba hambre. Muchos estaban enojados por el final de la guerra. Adolf vio esto como su oportunidad. Se unió a un pequeño grupo político llamado el Partido Obrero Alemán. Adolf era un orador poderoso. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Sus palabras estaban llenas de ira, pasión y promesas. Alemania resurgirá, decía. Poco a poco, más y más personas comenzaron a seguirlo. Adolf cambió el nombre del grupo a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido como el Partido Nazi. Diseñó su símbolo, una bandera roja con una esvástica negra. Esto se convertirá en el símbolo más poderoso del mundo, declaró. Sus discursos se hicieron famosos. Miles de personas acudían a escucharlo. Creían en su sueño de una Alemania fuerte. Pero las ideas de Adolf eran peligrosas. Culpaba a ciertos grupos de personas por los problemas de Alemania y quería que Alemania fuera solo para los alemanes. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en grandes problemas. La gente no tenía trabajo, la comida era cara y muchas familias pasaban hambre.
El país tenía que pagar mucho dinero a otras naciones porque perdió la guerra. Los alemanes estaban enojados y tristes. Adolf Hitler vio este dolor. Les decía a las personas: no es culpa suya, sé quién tiene la culpa. Sus palabras daban esperanza a las personas, pero también las hacían enojarse con otros. Poco a poco, Adolf se convirtió en un nombre popular. Adolf trabajó arduamente para hacer crecer su partido. Organizó grandes reuniones y dio discursos fuertes y emotivos. Alemania puede ser grande otra vez, gritaba. La gente aplaudía y vitoreaba. Creían en su sueño. En 1923, Adolf intentó tomar el control del gobierno alemán por la fuerza. Esto se llamó el Putsch de la cervecería, pero fracasó. Adolf fue arrestado y enviado a la cárcel por 9 meses. Mientras estaba en prisión, escribió un libro llamado Mein Kampf, que significa mi lucha. En este libro expuso sus ideas. Decía que Alemania necesitaba volverse poderosa y que ciertos grupos de personas eran el enemigo. El libro se hizo popular y muchos alemanes comenzaron a creer en sus ideas. Al salir de la cárcel, Adolf trabajó aún más duro. El partido nazi se fortaleció. Para 1933, Adolf Hitler fue elegido canciller de Alemania, el líder principal del país. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Adolf prometió empleos, un ejército fuerte y un futuro brillante. La gente confiaba en él, pero no sabían lo que estaba planeando. Como canciller, Adolf hizo muchos cambios. Construyó carreteras, fábricas y escuelas. Más personas consiguieron trabajo y Alemania comenzó a parecer fuerte otra vez. La gente estaba feliz. Decían: Hitler es un héroe. Pero detrás de este éxito, Adolf tenía planes peligrosos. Controlaba los periódicos, las radios y las escuelas. A la gente se le decía: solo puedes creer en Adolf Hitler. Aquellos que no estaban de acuerdo con él eran castigados o enviados a prisión. Adolf creó un ejército fuerte llamado las SS y un grupo de jóvenes llamado la Juventud Hitleriana. Estos jóvenes se entrenaban para luchar y difundir las ideas nazis. En toda Alemania, la gente veía la bandera con la esvástica. Se convirtió en el símbolo del poder de Adolf. Los discursos de Adolf se volvieron aún más poderosos. Decía:
Alemania es la mejor. Dominaremos el mundo. Las multitudes vitoreaban y gritaban Heil Hitler. En 1939, Adolf tomó su decisión más audaz. Ordenó a su ejército invadir Polonia. Este acto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El sueño de Adolf era conquistar toda Europa y hacer de Alemania el país más poderoso del mundo. Al principio, el ejército de Adolf ganó muchas batallas. Eran fuertes y bien entrenados. Pero a medida que la guerra avanzaba, las cosas empezaron a salir mal. Adolf había hecho demasiados enemigos. Mientras la guerra ocurría, Adolf estaba haciendo algo terrible. Quería eliminar a todas las personas judías y a otros que, según él, no encajaban en su visión de Alemania. Esto se llamó el Holocausto, uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Millones de personas inocentes fueron asesinadas en campos de concentración. Para 1944, Alemania comenzó a perder la guerra. Los enemigos de Adolf, como Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, eran demasiado fuertes. Las bombas caían sobre las ciudades alemanas y las personas que alguna vez llamaron héroe a Adolf comenzaron a perder la esperanza. Adolf se volvió paranoico. No confiaba en nadie y pasaba la mayor parte de su tiempo escondido en su búnker. Para 1945, los sueños de Adolf Hitler de dominar el mundo se estaban desmoronando. Su ejército, que una vez parecía invencible, ahora perdía batallas por todos lados. La Unión Soviética, uno de sus mayores enemigos, empujó al ejército alemán desde el este. Al mismo tiempo, los soldados estadounidenses y británicos atacaban desde el oeste. Las ciudades alemanas eran bombardeadas día y noche. Las familias perdían sus hogares y la gente comenzó a volverse contra Adolf. ¿Por qué lo seguimos?, se preguntaban muchos. Pero Adolf no se rendía. Se sentaba en su búnker dando órdenes a sus generales. No nos rendiremos, gritaba. Pero en el fondo, incluso Adolf sabía que la guerra estaba perdida. A principios de 1945, Adolf permanecía en un búnker subterráneo en Berlín. El búnker era frío y oscuro, pero estaba a salvo de las bombas. Dentro, Adolf pasaba su tiempo planeando, aunque quedaba poca esperanza. No estaba solo. Sus seguidores más leales estaban con él, incluida su novia, Eva Braun. Eva había estado a su lado durante muchos años, aunque Adolf mantenía su relación en privado.
Ella lo amaba, incluso en sus días más oscuros. Fuera del búnker, el sonido de los disparos se hacía más fuerte cada día. El ejército soviético se acercaba a Berlín. El final está cerca, susurraban sus asesores. Líderes de otros países rogaban a Adolf que se rindiera. Salva al pueblo de Alemania, decían. Pero Adolf se negó. Creía que rendirse era una señal de debilidad. Si Alemania pierde, es porque su gente no fue lo suficientemente fuerte, dijo fríamente. Para abril de 1945, Berlín estaba rodeada. El ejército soviético atacaba la ciudad desde todos los lados. Los edificios colapsaban, los incendios ardían y la gente corría por sus vidas. El 29 de abril de 1945, Adolf tomó una decisión sorprendente. Se casó con Eva Braun en el búnker. Fue una ceremonia sencilla con pocas personas. Siempre has estado a mi lado, Eva, dijo Adolf. Eva sonrió, aunque sabía que este no era un momento feliz. Después de la boda, Adolf y Eva pasaron horas juntos, hablando sobre sus vidas y lo que habían hecho. Ambos sabían que el final estaba cerca. El 30 de abril de 1945, Adolf tomó su decisión final. Llamó a sus seguidores más cercanos al búnker y les dijo: «No seré capturado vivo». Adolf creía que era mejor morir que dejar que sus enemigos lo atraparan. Él y Eva fueron a una pequeña habitación. Momentos después, se quitaron la vida. Adolf tenía 56 años. Cuando los soldados soviéticos llegaron al búnker, encontraron los cuerpos de Adolf y Eva. La guerra en Europa terminó poco después. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. El pueblo de Alemania quedó con nada más que ruinas. El sueño de Adolf de hacer poderosa a Alemania había traído destrucción y tristeza. Millones de vidas se perdieron por sus acciones. Después de la muerte de Adolf, el mundo trabajó para reconstruir. Alemania se convirtió en un país pacífico. Las personas recordaron los horrores del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial para asegurar que tales eventos nunca vuelvan a ocurrir.